Buenos días. Son las 7:30 de la mañana, mordisco de ardilla incluido, y nos vamos para el Gran Cañón. Bueno, pues hemos intentado grabar cómo se echa gasolina, porque aquí tienes que meter la tarjeta, te dice que normalmente que ponga el código postal, ahora aquí te pedía el código PIN, y luego echa gasolina. Y ya te cobra automáticamente, ¿no? Pues resulta que no funcionaba, me ha dado como un montón de errores, pero un montón. Y se ha acercado un hombre pues, a ayudar y a decir, don't worry, I don't know, thank you so much. Gracias. Y ya empezó a funcionar. I don't know. Ya, I don't know lo he entendido, pero ya está, nada más que eso. Sí, ha sido así. Hi, good morning. We was yesterday here. Sure. Yeah. I'll exchange this. Okay, Oh, thank you you. so much. I do just need your name and signature on the card. Wonderful. Yeah. And when you go to other national parks, you'll just show them that pass with your ID or passport. Okay. And did you get a map when you came in? Yes, please. You're good to Thank go? you so much. ¿Y el pasaporte? That's there. Ah, el pasaporte. Ah, Yeah. ok. Bye bye. Bye, Have a thank nice you. day. Eso es lo que hoy vamos a contar, que ya no lo contamos. Y es que compramos el pase anual que vale $80, porque con eso puedes durante un año entrar a todos los parques nacionales de Estados Unidos. Cada entrada, depende del parque, pero normalmente suele costar unos $30 la entrada al parque nacional. Entonces, claro, si nos vamos a visitar, me parece que en este viaje 5 o 6 parques nacionales, pues por $80 nos sale mucho más rentable. Y ayer vinimos tan temprano que no había nadie. Entonces Compramos porque hay las máquinas, compramos el ticket y ya lo loco, ya nos metimos en la caminata y llevamos el ticket con nosotros. Nosotros, ay madre mía, que no le hemos dejado en el coche, a ver si nos van a multar. Y no pasó nada, no había nadie. Y ahora pues ya lo he visto, le hemos dado el papelito y ya nos lo han cambiado a la tarjeta oficial, así que conseguido. Recordatorio, más de 3 parques nacionales, comprar el Annual Pass, mucho más económico. Bueno, pues acabamos de aparcar y nos vamos a coger la línea de autobuses, la roja, que es la que va por la parte oeste de los miradores, y vamos a ver los más importantes porque hay como 6 o 7, pero solamente 3 de ellos, por así decirlo, merecen la pena. Los demás tienen vistas muy parecidas, muy similares, sí. Así que vamos primero al centro de visitantes, que ayer no lo pudimos ver porque estaba cerrado tanto cuando llegamos como cuando nos fuimos. Así que a ver lo que vemos. Seguramente muchos souvenirs muy caros. Ah, no se puede entrar con pistola. Bueno, decir que esta tienda no es la del Grand Canyon Visitor Center. El Grand Canyon Visitor Center es una tienda de información. Justo enfrente es donde está la tienda esta de Souvenir. ¿Souvenir? No, Souvenir. Para que hagáis una idea de lo grandísimo que es esto, nosotros estamos aquí, que es el centro de visitantes. De aquí se cogen los shooters, los autobuses que te llevan a los diferentes miradores o a los diferentes puntos, y nosotros queremos hacer los miradores del oeste. Para ello tenemos que coger la línea azul, hacer todo esto, hasta aquí, y aquí cogemos el autobús de la línea roja para hacer los miradores del oeste, que es todo esto de aquí, hasta la última parada, que es aquí. Pues hemos llegado al primer mirador, Pima Point. Como hemos contado, tema del autobús,
Como hemos dicho antes, tenéis que tener en cuenta que para venir a los miradores del oeste tenéis que coger primero la línea azul hasta el punto de transferencia para coger la línea roja y venir hasta aquí, que hemos venido al mirador más alejado, o sea, más hacia el oeste, y ya vamos viendo los más cercanos al centro de visitantes. Hay un mirador un poco más alejado, pero eso no lo vamos a ver porque las vistas no son muy buenas y lo que hay es una tienda de souvenir y Lupe ya se ha comprado su gorrita del Gran Cañón. Pero tenéis que tener en cuenta que hasta aquí, hasta Pima Point, son 45 minutos en los autobuses. O sea, que calculéis bien los tiempos y tened en cuenta que hay dos sentidos. Uno, el que va hacia la parte oeste y otra hacia el oeste, y lo podéis ver en cada parada. Hay un letrero que pone Westbound, que es yendo hacia el oeste, que sería hacia la última parada, la que nosotros nos vamos a visitar, y hay otro que pone Eastbound, o Eastbound, que es hacia el este, que es de vuelta al centro de visitantes. No, al centro de visitantes no, al punto de transferencia, que es donde hemos cogido la línea roja, ¿no? Que sería donde estaría el Bright Angel Trail. Y lo que ha dicho Lupe, son 45 minutos, tenerlo en cuenta porque claro, hay tantos miradores que va parando en cada uno de ellos para dejar gente y recoger gente. O sea, el de Pima Point yo lo vería sí o sí. Sí. Es muy impresionante. Sí, así que nada, tened en cuenta porque los autobuses vienen cada 10 o 15 minutos y como no ha pasado a nosotros, que nos hemos estado esperando en el que no es, pues estamos aquí esperando un poquito más. Pero bueno, no pasa nada porque tenemos buenas vistas hasta que venga el siguiente. Nota importante, si queréis ver todos los miradores, debéis coger el Westbound dirección Hermes e ir parando por todos y cada uno de los miradores, ya que si hacéis como nosotros, que fuimos al mirador más alejado, no es posible, ya que el autobús que va en dirección al pueblo solamente para por 3 miradores, así que no pudimos verlos todos. Estamos en Mojave Point. Check. Estamos en Mojave Point, otro de los miradores más famosos de la parte oeste del cañón, y entendemos por qué, porque es una pasada. A mí es hasta ahora el que más me ha gustado. Todos son impresionantes porque el de Pima Point estaba también chulísimo, pero este tiene como el río en medio, no sé. Sí, tiene un poco más de río, se ve un poco más el río por el cañón y es una escena muy chula. Este también es para ver. Sí, o sea, Pima Point y este son miradores que hay que ver sí o sí. Y nada, vamos al siguiente, a ver qué tal. Vamos a ver un par de ellos más y ya os lo enseñamos y ya decidís vosotros lo que más os guste. PowerPoint, no. PowerPoint, es decir. No es Powell No, Memorial. eso es Power Memorial, esto es PowerPoint. Vale, pues eso. Es el punto de Power. Está muy chulo también, porque tiene como una especie de pasarela que da un poco de vértigo. O sea, mi madre ahí no se hubiese puesto, pero está muy chulo. Sí, además dejamos aquí algunas fotitos para que las veáis, que nos hemos echado, para que se vean que está chulo. Las que yo te he hecho, tú a mí no me has Yo le he hecho, pero se ha quejado. Claro, se ha quejado. sí. Pero bueno, pues pongo las mías y ya está. Para que no siempre salgas tú, pues salgo yo. Pero que está y ya muy está. chulo. Y ahora nos vamos para el Visitor Center, ¿no? Sí. Y allí ya cogemos la línea naranja, que vamos a ver los dos puntos, los dos miradores, mejor dicho, que están allí en esa zona. Y ya de ahí ya cogemos el coche y vemos los otros miradores que están en la zona este y nos vamos para Page. Sí, a ver qué tal. Thank you. Okay. Bueno, pues parada técnica para comer algo, para repostar.
2 perritos y una bebida, $20. Aquí en la General Store del Gran Cañón. Y esto tiene pinta de picada, lleva cebolla, queso, chili con carne. Tiene también alubia. Pues está bueno, picar no pica. Picar no pica. Yo es que alucino, cada mirador digo lo mismo. Este es el que más me ha gustado, pero es que de verdad es impresionante. Este es alucinante. Es como una panorámica de todo el cañón. No sé si se apreciará en el vídeo, pero yo es que no me canso de verlo. Llevamos aquí ya un buen rato, pero está chulísimo. Además que se ve La todo, se ve la profundidad. profundidad que hay que decirlo, que nosotros estuvimos ayer casi a la altura del río, o sea, no nos dejaban bajar, pero estuvimos A 4 a kilómetros. nada, o sea, pero en altura no mucho más alto que a nivel del río. Y que tú lo ves desde aquí y dices tú, Madre mía, "Fua, estuve yo allá es abajo. que estuve yo allá abajo, es que es una profundidad increíble. Y la inmensidad del Gran Cañón No se puede explicar. no se puede explicar, es que no se puede explicar. Eso que te dicen, no, cuando vayas, por mucho que hayas visto, es verdad. O sea, Las por- fotos y los vídeos no hacen justicia, o sea, nosotros hacemos lo que podemos, pero es que la profundidad que tiene no se siente en las fotos, en los vídeos. Cuando estás aquí es cuando dices tú, qué barbaridad es esto. Una barbaridad. Y es eso, Ya te digo, cada una uno. hora para allá al autobús más, otra hora para allá que puedas tener. Y son vistas más totalmente la diferentes. profundidad que tiene, o sea, impresionante. Es increíble. Y estamos hablando de que estamos en la parte sur del Gran Cañón. Hay una parte norte, hay una parte oeste, que es donde que se ve se visita desde Las Vegas. Es inmenso. Y lo que dice Lupe, cada vez que vemos un nuevo mirador decimos este es el mejor. Vemos el siguiente y dice este es el mejor. Es que es increíble. Que cambia, no sé si apreciará de verdad la vista, ¿no? Pero sí que cambia bastante de Sí. un mirador a otro. Sí. Aunque parece lo mismo, pero yo qué sé, yo estoy sin palabras. Bueno, pues esperad que todavía nos queda uno. Este es el Mother Point y ahora Seguramente vamos, será el que más nos gusta. y ahora vamos a ir al Javapoy Point o algo así. Pero se esta llama. de la línea naranja, luego Esta es la línea. sí, la otra también en línea naranja, pero Pero ya vamos con es coche. con coche, ya tienes que ir con coche, ya no hay O sea, autobuses. nos queda un mirador más que visitar con autobús y ya cogemos el coche y salimos del Gran Cañón hacia el este. Diesel bike, Hacia el este, exactamente, y vemos otros 3 miradores que ya son los que nos pillan de camino a nuestro próximo destino. Bueno, nos vamos ya del Javapai Point, el último mirador que vemos con la línea naranja. La única diferencia con el del otro es que está un poquito más cerca, por así decirlo, y que tienen un museo geológico donde te explican un poco la formación del Gran Cañón y demás. sí, a mí me ha gustado también, lo que pasa es que me quedo con el anterior, el anterior es mucho más impresionante, Pero está bien porque está te muy cerca explica el uno del otro. exactamente, por eso las pistas son muy parecidas. La Sí, única exacto. diferencia es eso, que tiene el museo geológico que te lo explica un poco. Entonces, Por si te quieres refrescar, que hace una calor. también, y tiene servicio, así que eso es también muy importante. Y ahora ya, por fin, vamos por el coche y empezamos el camino de vuelta. Decirle adiós, que nos vamos. Bueno, Bueno. nos vamos a otro, ¿verdad? Nos Todavía vamos a no nos otro. vamos del cañón. Bueno, es pero verdad. decirle a los de aquí, adiós. Bueno, hemos llegado al primero de los 3, ¿no? Grand View Point. A ver si es la gran vista. La caminata. Pues esto es una caminata. Ha sido 2 minutos, pero.
Bueno, pues este es Lipan Point. Es impresionante. O sea, es Flipan Point para mí. Qué chiste más malo. Bueno, nos vamos a la última y ya de ahí para Page. Yo lo siento mucho, pero después de lo de ayer, yo no subo a la torre. Este es el último mirador, así que ahora sí que sí nos despedimos totalmente del Gran Cañón. Le vamos a decir adiós. Ha sido un placer, casi nos mata, pero la verdad que me ha merecido mucho la pena. Las vistas son increíbles y en este último mirador es donde más puedes ver el río Colorado. Lo bueno, que aparte de que hay baños, porque nos quedan 2 horas de camino de carretera, sí, es que aparte de eso tiene helado, así que nos vamos a comer. No vamos a comer un heladito. Hay que hacer mucho calor. Claro, es que hace mucho calor, es que hay que de alguna forma hay que refrescarse. Dulce de leche y este es de Cooking and Cream. Guay, ¿cómo están? Tan buenos, ¿eh? Claro, que acabo de decir que ha costado $11 las 2 bolas de helado, pero es que la bola de helado eso era un vaso entero. Una barbaridad. Ahora estaban increíbles. Yo no sé qué tienen aquí los americanos, que todo lo que hemos comido por ahora está buenísimo. Me imagino que tendrá que ver con el tema del azúcar, porque tiene unos sabores increíbles. El de dulce de leche está buenísimo. Sí, sí. Y el de Cook and Cream también, pero el dulce de leche aún más. Hola, bienvenidos al Super 8. Sí. Bueno, vamos primero por aquí. Son otra vez 2 pedazos de cama de casi 2x2, un poquito más chica. Así no te puedo pagar, si no. ¿No? Y las vistas, pues ni idea. Pero vamos. Sí, hombre, está ahí el Glen Canyon. Sí, eso sí, el Gran Cañón. Está el lago Powell. El lago Powell está por aquí, pero de aquí no se ve muy bien. Y ya está, pues está bastante bien. Aquí está el frigorífico. Y nada, aquí está el cuarto baño. A lo mejor nos vamos a la piscina. Que tiene un baño, o sea, un váter. Y aquí no tiran ducha, aquí es más de bañera. Y sí, tiene piscina y a lo mejor nos vamos a bañarnos y después nos vamos a cenar por ahí. Nada, para mojarnos un poquito antes de nuestra siguiente parada. Agustito. Madre mía, qué pinta, ¿no? Nos quedan unos 15 minutos de caminata, más o menos, para llegar al punto que queremos visitar. Vale, podemos asegurar que lo grandísimo que es esto no se ve con los vídeos. Bueno, vamos a probar el brisket por primera vez, ¿no?